Bienvenidos a Sin Miedo, el mejor podcast sobre ataques de pánico, TOC e hipocondría. Soy Rafael Santandreu, psicólogo y autor del libro Sin Miedo. Estás a punto de escuchar un nuevo testimonio de curación. Espero que te inspire y te enseñe. Para más información puedes visitar mi web rafaelsantandreu.es. Adelante, estamos juntos en esto. Y hoy tenemos un testimonio fantástico que es Miriam de Cuenca. Por cierto, Cuenca, para los que seáis fuera de España, es una ciudad pequeña, está muy cerca de Madrid, milenaria y maravillosa, que está allí muy cerquita de Madrid, y es una ciudad, un enclave histórico increíble, donde vivieron judíos, moros, cristianos, en una convivencia increíble allí. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Muy bien, Rafael, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Oye, Miriam, antes me enseñabas que tú eres lectora de mis libros también, ¿verdad? Desde hace años. Lo que pasa es que no pensaba que los iba a necesitar tantísimo como en esta última época, pero te conozco desde hace mucho tiempo, te llevo siguiendo muchísimos años. Aquí tengo toda la colección, no me falta ni uno. Me encantan. Libros. Sí, están todos, además en orden. Toma ya, son los 6 libros. Bueno, estoy pendiente del lanzamiento próximamente del que vas a sacar también y deseando de leerlo también. Qué bueno, cómo me alegro. Oye, Miriam, ¿qué es lo que has tenido tú para explicarnos en tu testimonio? Vamos a ver, ¿qué no he tenido? Esa es la pregunta. He tenido un poquito de todo. Yo cuando veía testimonios, porque me han servido muchísimo ver testimonios de otras personas, yo decía, si el día de mañana yo consigo hacer uno, porque yo me veía como la eterna demandante de ayuda. Nunca me veía a mí estando al otro lado, estando ya recuperada. Pero yo pensaba, si algún día tengo que hacer yo un testimonio, ¿cómo le digo a Rafael qué tiene que poner en el título de lo que a mí me pasa? Tiene que poner TOC, tiene que poner ansiedad, tiene que poner ataques de pánico, tiene que poner despersonalización. ¿Qué le digo que ponga? Pues tuve un combinado un poquito de todo, la verdad. Empezó, bueno, es una historia un poco larga, intentaré resumir lo máximo posible, pero si me da luz verde yo me lío a hablar, tú córtame cuando quieras. Hazme un resumen. A ver, dime por ejemplo, de los síntomas que tenías cuando estabas peor. Por ejemplo, ¿tenías ataques de pánico? Constantemente. No te puedo decir que tuviera 1, 2 o 3 al día, no bajaba. El nivel de revoluciones del cuerpo estaba constantemente acelerado. Los ataques de pánico, sí, claro, había picos de intensidad más alta, pero yo vivía en una hipervigilancia constante. Yo estaba alterada todo el día, o sea, yo estaba viendo daños por todas partes, que el mundo era hostil, que todo estaba mal. Pero cuando me daba el subidón, yo tenía un chorro de pensamientos, o sea, era como una cascada de pensamientos que no cesaba nunca, un poco la mente ese del mono loco que va saltando a todas partes. Y cuando ya explotaba era subir las taquicardias muchísimo, o sea, el corazón iba al ritmo que le daba la gana, las pulsaciones disparadas, y lo que peor he pasado, eso sí, y que he tenido que ir muchas veces al médico por esto, es el dolor de cabeza. Muchísimo dolor de cabeza. Me dijeron que sí tendría cefaleas, que sí tenía migrañas, incluso una vez me asustaron muchísimo porque, claro, de tanto que me dolía y no remitía con ninguna medicación, claro, ¿cómo va a remitir algo que no existe? Me dijeron que podía ser un aneurisma, que es una constricción de un vaso sanguíneo en el cerebro. Me dijeron que podía ser una neuralgia del trigémino, que se ve que es un dolor, un nervio que pasa por aquí por la cara y que es súper doloroso. Entonces yo estaba con miles de etiquetas, cada vez más perdida y no sabía qué me pasaba. Lo único que sabía es que por más medicación que a mí me daban, yo estaba igual. Y he descubierto nombres de medicamentos que no sabía ni que existían. O sea, a mí me han dado Droal, me han dado Primperan, me han dado Dolantina, nombres que yo eso no sabía ni lo que era. Yo no sabía lo que eran los triptanes para el dolor de cabeza y descubrí lo que eran los triptanes. O sea, un caos. Ha sido el último año un caos. Wow, ¿cada cuánto te dolía la cabeza, Miriam? Constantemente. Sí que había veces que era mucho más fuerte y que era incapacitante, pero era un un ruido de fondo que llevaba siempre. La cabeza era como que me acompañaba permanentemente ese dolor de cabeza. ¿Te dolía la cabeza todo el tiempo? A todas horas, sí. Fíjate, esto desde un punto de vista médico es muy particular porque, claro, no tiene ningún sentido.
Pero claro, el médico de decir, a ver qué le encuentro a esta chica, ¿no? Oye, Sí. y a veces tenías el dolor ya disparado. Claro, sí, ahí era cuando ya activábamos el 112 aquí en casa y íbamos a urgencias. Yo iba, no soy de llorar así por dolor fácilmente, pero yo iba llorando al médico pidiendo por favor que me dieran algo, que yo estaba fatal. ¿Y Ahora cada lo cuento cuánto te, riéndome, pero claro, esto fue horroroso. y cada cuánto te daba el superdolor? Yo en la peor época llegué de 7 días que tiene una semana, tal vez 4, tener que ir a urgencias. Wow. O sea, O sea, más o menos fantástico. sí. En las peores épocas sí, tal vez 4 días en la semana. Ok. Oye, ¿y también has tenido TOC? Sí, sé que la hipocondría se puede asociar al TOC, que es una Sí, no, subcategoría sí, sí. es un TOC, sí. Pues claro, yo me veía tan sumamente mal con tantas cosas a la vez, porque esto además, bueno, lo más fuerte era el dolor de cabeza, pero también tenía molestias gastrointestinales, tenía el corazón disparado, tenía, claro, de los mismos nervios y todo, pues te da por vomitar. De tanto esfuerzo que yo hacía para vomitar, a veces pues hasta alguna venilla de la garganta o lo que sea, la reventabas, salía sangre, ¿para qué queremos más? Para mí eso ya era, me voy a morir, estoy podrida por dentro, me va a pasar algo. También tuve tinnitus. Mm. Entonces yo me veía tan sumamente mal que mal hecho, mal hecho. Empecé a buscar en Google qué me podía pasar. Entonces yo ahí compulsionaba, que he aprendido lo que es, muchísimo porque constantemente era, yo me analizaba el cuerpo y me escaneaba y decía, ostras, hoy parece que estoy peor de esto, pues me ponía a mirar. Entonces, además de las etiquetas del médico, me ponía yo también mis etiquetas. Y así pues yo me llegaba a diagnosticar a mí misma. Epilepsia, fibromialgia, pues cosas muy diversas. Y luego durante un tiempo reducido, eso sí que conseguí frenarlo antes de que llegara más, también tuve TOC de daño. Ah, muy bien. Vale, y eso sí lo pudiste autolimitar e incluso Sí, sí, decir, porque yo veía, soy una persona que soy súper, claro, yo vivo con mi familia, todavía no me he independizado, estoy con mi familia y mi mayor miedo era decir, ostras, si un día se me va mucho la cabeza y les hago algo. claro, Pero yo pensaba, digo, nada, son pensamientos irracionales que vienen, a los que no les tengo que hacer caso, que fluyen y muy no bien. quedarme atascada en ellos. Pero sí que me costó un par de semanas y claro, encima, ¿cómo se lo dices a la gente? Porque te van a mirar con recelo, decir, ostras, que esta se le pela y... Pero nada, al final lo conseguí gestionar relativamente rápido antes de que creciera más. Sí, Vale, fenomenal. Oye, entonces, sí. en un momento dado te pusiste manos a la obra sobre todo eso que hemos explicado y ahora ¿cómo estás? Sé que esta pregunta la sueles hacer de 0 a 10 en Exacto. cuanto estás. Ya vengo con esto preparado, ya me lo sé. La respuesta yo creo que es el 10 no lo puedo decir, porque siempre hay ratos un poco de bajón o de que tienes un coletazo de lo anterior, pero un 9,5. Wow, qué maravilla. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, sobre el tema de los dolores de cabeza y tal, ¿eso cómo está? Eso es fantástico. Vale, Estupendo. Bien, además que tuve un día un momento, una revelación en la que dije, es que no puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo. Fue en mayo, no recuerdo exactamente el día, que yo estaba ya, vamos, frita de ir a los médicos y que no me dijeran nada. Y ese día fui a urgencias y resultó que había un neurólogo de guardia. Y mm, me dijo, mira, sin ingresarte, que yo ya estaba bajo amenaza de ingreso, o sea, yo iba ya y decía, cada vez ya que vengas, es que a la siguiente te vas a quedar aquí ingresada porque no podemos dejar que te vayas así. sí, Pero siempre me daban el alta, bueno. Ese día hubo un neurólogo de guardia que me dijo, mira, sin estar ingresada, lo máximo que yo te puedo hacer es esto. Y fue pincharme anestésico en la cabeza, aquí. muy bien. Entonces me pusieron 2 inyecciones de anestésico y claro, pues yo estaba flying free, yo estaba... y dije, ya cuando me recuperé un poco de ese estado de dolor, dije, yo no puedo seguir así, o sea, yo ya me puedo estar muriendo, que yo no vengo más aquí porque yo de manera inconsciente sabía que estaba reforzando algo. Claro, Sabía que a mí el ir a urgencias, lo primero es que salía igual, sí, porque no es que me doliera menos. Y lo segundo, sabía que me estaba metiendo en una espiral que cada vez me estaba resultando más difícil salir. Y me faltó eso, el hecho de que me anestesiaran la cabeza para evitar el dolor, que dije, con 24 años voy a estar así, ¿de verdad? Me planté y dije, no, no voy a venir más y no volví más.
Qué bueno. Oye, pero entonces, ¿qué has hecho para sacarte los dolores de cabeza? Mm, La verdad es que no lo sé. Cuando la gente me dice, wow, pero ¿qué has hecho para estar tan bien? Yo creo que al final ha sido la suma de pequeñas acciones que han ido haciendo mucho. Yo había tenido ya conocimiento de, bueno, a ti te conocí hace muchísimos años, Rafael, pero también había visto entrevistas de Sephora Bermúdez, de Arturo Goicoechea, Muy bien. y además de utilizar tu psicología, también me apoyé mucho en ellos. Y todo esto de que no me tenía que criminalizar porque el dolor era real y así lo sentía, Muy bien. pero no respondía a una causa física, era algo más somático. Yo decía, pero ¿cómo es posible? Que hay mucha gente, y desde aquí lo digo, que se enfada cuando dice, y lo entiendo porque es un dolor tan horroroso que le dices, ¿cómo no va a ser real? El dolor es real, o sea, yo lo sentía, yo no iba a urgencias porque me aburriera, ni le quería dar el susto a mi familia porque sí, pero por muy real que se sienta, es que al final es una sensación que viene de aquí. ¿Y yo qué hice? Pues medité mucho, me ayudó mucho la meditación, me ayudó mucho el tener actividad, o sea, cuando más me dolía, cuando me venía un pico de dolor, yo decía, venga, vamos a pasear por la calle. Muy bien. Y mi familia me decía, pero muchacha, ¿cómo vas a salir así? Que, para que te pase algo, yo, que no me va a pasar nada. Y si me pasa algo, pues mira, pues habrá alguien que se apiade de mí y os llamará. Qué bueno. Salir a pasear, intentar distraerme. Yo llamaba a algún amigo por teléfono, me ponía a estudiar, aunque era muy difícil estudiar en ese momento, pero intentaba no estar pensando, reforzando que me dolía y que me dolía y que me dolía. O sea, fíjate, hiciste dos cosas que le hemos hablado alguna vez que hay que hacer con los problemas psicosomáticos, que es, uno, primero informarte y convencerte con argumentos y conciencia de que no tienes nada físico. Tienes algo, pero no es físico. Y para eso va muy bien leer el libro de Arturo Goicoechea, el neurólogo vasco, que se llama, por ejemplo, La migraña, una pesadilla cerebral, o ver otros testimonios de personas que se han curado, por ejemplo, los que tiene colgados en YouTube Sephora Bermúdez, la exmigrañosa que se dedica a eso. O sea, obtener esta información, convencerte, de aprender a decirle a tu misma mente que no tienes nada. Y luego la segunda parte súper importante, que es contradecir ese dolor. Decirle a tu mente, mira, te voy a demostrar que no tengo nada, porque justo en este momento me voy a poner a hacer algo teóricamente incompatible con el dolor, como por ejemplo irme a pasear, quedar con un amigo, estudiar, y voy a demostrar que estoy bien. Entonces, tarde o temprano, la mente va viendo de, bueno, pues sí, pero si Miriam hace esto, es que está bien, o se distrae simplemente. Y entonces, ¿qué sucede? Que el dolor temporalmente desaparece. Y entonces, ¿qué sucede? Que eso es una demostración muy clara de que no tienes nada. Para ti mismo. Entonces, es como una demostración, otro dato más. Y entonces vas deshaciendo así la idea que tiene tu propia mente de que tienes una problemática. Y entonces así se va deshaciendo, ¿verdad que sí? Yo he descubierto, creo que me atacó más fuerte tal vez a la cabeza, porque el primer ataque de pánico que yo tuve, que lo tengo marcado, no se me olvida la fecha, que fue el 16 de febrero, o sea, hace poco más de un año. Todo esto que estoy contando parece muchísimo, pero en verdad ha sido en un año. Lo que pasa es que ha dado para mucho. El primer día que yo tuve mi primer ataque de pánico, sobre todo notaba mal en la cabeza, dolor de cabeza, desvanecimiento, oía las voces así muy distorsionadas. Entonces yo creo que a lo mejor asocié un miedo a que me volviera a pasar eso y precisamente atacó por ahí. Hay otras personas que son más a temas cardíacos o en la tripa y a mí quiero pensar que podría ser por eso. Entonces, Miriam, has estado con todo este follón un año, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y en el proceso de cura cuánto tiempo? Pues a ver, yo es que tengo dos momentos así esenciales porque yo, claro, he arrastrado tanto problemas más de índole cognitiva como conductual. Entonces, yo empecé a estar fatal el 16 de febrero, lo tengo marcado porque esa fecha fue del ataque de pánico que tuve. Y a partir de ahí fue todo para abajo, o sea, esto que lo cuento ahora así muy alegre y muy contenta, esto me ha costado muchísimo volver a tener otra vez esta sonrisa. A partir de ahí todo fue para abajo, pero yo soy una persona... El 16 de... De febrero del año pasado. Del 23, eso es. Vale, del año pasado, ok.
A partir de entonces todo empezó para abajo, me mandaron antidepresivas, me mandaron ansiolíticos, me mandaron pastillas para dormir y pues claro, una que es buena paciente pues empieza a meter pastillas, pero tampoco me hacían tanto. Entonces dije, es que tengo que trabajar con esto, sobre todo con esto. Y bueno, la parte física, digamos que empecé a solucionarla tal vez como para mayo, junio, que fue cuando yo ya me planté del tema de médicos y dije, no puedo seguir así. Muy bien. A partir de ahí empecé ya a encontrarme mejor físicamente, pero quedaba el otro estadio que era sanar en cuanto a estabilidad mental. Porque claro, a mí se me había quedado una ansiedad y también una depresión bastante, bastante importante. Y ahí tengo otro momento canónico, que fue en agosto de este año también. Yo venía, no me apetece profundizar mucho sobre eso, pero bueno, tenía una situación un poquito complicada a nivel personal y en agosto pues le puse término porque dije, mira, es que esto me está haciendo un mal también y no me está permitiendo evolucionar. Claro. Entonces también esa es una fecha a partir de la cual yo sitúo agosto como momento en el que empiezo mi recuperación ya a nivel, vamos a decirle, cognitivo, a reestructurar un poco el pensamiento, a salir de todo lo que está. En realidad, fíjate que la solución de los ataques de pánico, de la hipocondría y de la supermigraña ha Sí. sido muy rápida. La verdad que yo, viendo otros testimonios de personas que han estado a años y décadas incluso perdidas en ese mar sin saber qué hacer, yo digo, claro, yo me veía y decía, wow, yo voy a tener que estar así hasta que tenga 35 años, ahora tengo 24, voy a tener que estar así de mal. Y dije, Rafael siempre dice que si se trabaja bien y todo de golpe, se puede relativizar el tiempo que se tarda de curación. Exacto. Entonces dije, voy a darle caña a todo. Qué bueno. A todo a la vez. Y yo me hice, a mí misma me lo denominé, un súper entrenamiento mental militar. Qué bueno. Y yo era súper constante. O sea, todos los días tenía mis patrones de identificar pensamientos negativos, cambiar diálogo interno, practicar la aceptación incondicional de los demás. Me hice una tabla en la que ponía las cosas desde horrible o terrible hasta muy bueno. Y me di cuenta de que el 80% de las cosas de mi vida las estaba ubicando en terrible. Sí. Y que apartándome un poco, a lo mejor eran regulares, pero no eran terribles. Oye, para los ataques de pánico, Sí. ¿Hiciste alguna exposición concreta? Sí, a ver, yo todo esto lo he hecho por mi cuenta de riesgo porque no pensé en pedir ayuda psicológica, Bueno. pero podría haberlo hecho perfectamente. O sea, no sé por qué no lo hice, pero podría haberlo hecho, pero me puse por mi cuenta. Por eso también quiero decirle a las personas que se puede, que hay muchas personas que dicen, ostras, es que a lo mejor no tengo los recursos o el tiempo para acudir a una consulta psicológica. Yo he podido sola. Muy bien. Y no tengo ningún superpoder especial, soy una persona normal y corriente. Bueno. Y he podido sola. ¿Exposiciones que hacía? Pues es que realmente todo en mi vida era una exposición, porque a mí no he tenido agorafobia nunca, por suerte, y el hecho de salir a la calle, continuar con mis rutinas de estudio, tener que ir a la universidad y poner buena cara, estar tomando notas, para mí eso ya era un ejercicio brutal, me costaba un montón, pero yo decía, venga, tienes que seguir haciéndolo. Bueno. Yo recuerdo ir a la parada del autobús mareadísima de tener que ir agarrándome por las paredes de la calle, pero yo decía, venga, sigue. Entonces así, exposiciones fuertes, creo que ninguna tal vez como tal así muy heavy, pero el hecho de tener la vida sin cambios, para mí era ya la exposición, el vivir era la exposición. Qué bueno, qué maravilla. Oye, Miriam, para terminar, ¿qué le aconsejarías a cualquier persona que en estos momentos tenga cualquiera de estas cosas? Dales un consejo. Vale. Yo creo que lo importante es la fe. Y no la fe asociada a un sentido, o para que él también la tenga, en un sentido espiritual, sino la fe en que se va a estar bien. Yo me tranquilizó mucho uno de tus vídeos, uno de los testimonios, no recuerdo cuál, en el que decías, bueno, si tienes que estar así un año, eso es. Pero después de un año te dicen que vas a tener una vida súper plena, ¿lo firmas o no lo firmas? Y yo en ese momento decía, no, o sea, yo un año así ni de broma. Pero luego después ya recapacité y dije, ostras, un año así, o 2, o 3. Pero es que al final viene un premio muy gordo. Claro. Entonces, el tener mucha fe y que la fe al 90% no vale. Tiene que ser una convicción plena en que se va a estar bien. Y aplicar los 4 pasos
sí o sí a saco. Que sobre todo lo que más cuesta, a mí por lo menos, supongo que esto es muy de todo el mundo, muy recurrente, que le cuesta mucho el afrontar. Claro. Cuesta mucho afrontar que puedes llegar a estar así durante muchísimo tiempo, aceptar también cuesta decir, ostras, es que tengo que rendirme ante esta sensación y no luchar cuando es antinatural, porque tu cuerpo te pide salir de ahí cuanto antes. Pero es que cuanto más caña te metes y más te machacas de qué mal estoy y que no estoy haciéndolo bien y que creo que más te vas hundiendo. Exacto. Entonces, aceptar y afrontar a tope, flotar para mí vino solo, el hecho de, bueno, pues es así, pues vale, pues tendré que vivir así, es más complicado, pero tengo que vivir así, aún así puedo hacer cosas valiosas. Qué bueno. Y dejar pasar el tiempo, o sea, no ponerse límites de en 3 meses tengo que estar bien o en 3 años tengo que estar bien. Cada uno lleva su proceso y el hecho de agilizarlo y de intentar salir cuanto antes, el activar el modo lucha, es lo que lo perjudica un montón. Qué bueno. Oye, pues Miriam, el tuyo es un testimonio súper bonito. Me ha gustado mucho porque lo hayas hecho sola, que lo hayas hecho tan bien y lo sepas explicar tan bien. Te mando un abrazo muy grande para Otro llevar a cabo. grande. Gracias, Rafael, otro grandote. Pues bueno.